Bien, el ejercicio 10 nos dice: la barra rígida EFG está sostenida por el sistema de armaduras que se muestra en la figura. Si se sabe que el elemento CG es una varilla circular sólida de 0.20 metros de diámetro, se pide determinar el esfuerzo normal en esa varilla. Bien, entonces nos da un diámetro que nos sirve para hallar el área transversal de la varilla, como ya sabemos, y nos pide el esfuerzo normal. Significa que lo único que nosotros tenemos que encontrar, o nuestra incógnita en este caso, es la carga interna de la varilla CG, o la fuerza de la varilla CG. Entonces, en primer lugar, yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de esta barra porque me relaciona la fuerza externa con la fuerza de la varilla CG. Entonces vamos a ello. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, como ven, existen demasiadas incógnitas y no es posible resolverlo ni por sumatoria de fuerzas en X, ni por sumatoria de fuerzas en Y, ni por sumatoria de momentos. Pero veamos qué podemos sacar o cómo podemos llegar a la fuerza CG de manera más sencilla. Veamos, si hacemos sumatoria de fuerzas en X vamos a tener demasiadas incógnitas. Tendríamos la fuerza de E y todas las componentes horizontales de las fuerzas que están inclinadas, ¿no? Si hiciéramos sumatoria de fuerzas en Y, de la misma manera tendríamos la componente F de CF y todas las componentes verticales de las fuerzas que están inclinadas. Entonces tendríamos 4 incógnitas también y la fuerza externa. Ahora, ¿qué pasaría si yo hiciera sumatoria de momentos? Vamos a ver, tenemos 3 puntos, E, F y G. Si yo hiciera sumatoria de momentos en G no me sirve para nada porque eliminaría la fuerza que quiero encontrar. Por otro lado, si hago sumatoria de momentos en E, me serviría para eliminar estas dos fuerzas. Entonces, por ese lado eliminaría incógnitas, pero seguiría teniendo 1, 2, 3 incógnitas y una sola ecuación. Pero, ¿qué pasaría si yo hago sumatoria de momentos en el punto F? Obviamente, de buenas a primeras no lo voy a hacer porque eliminaría mi fuerza externa, que es el único dato que tengo. Pero, si se dan cuenta, al tomar en cuenta este punto es bastante estratégico porque eliminaría estas dos fuerzas de aquí y también eliminaría la fuerza de E porque su línea de acción pasa por el punto F. Entonces, si yo quisiera hacer sumatoria de momentos en F, me relacionaría la fuerza AE con la fuerza CG, que es la que quiero encontrar. Entonces, tenemos eso por un lado. Ahora vamos a ver si esto me sirve, vamos a ver si determinar la fuerza AE es sencillo. Y volvamos a la figura inicial. Entonces, como saben, las armaduras pueden resolverse por un método que llamamos método de secciones, que consiste en cortar las barras que conforman la armadura, y no más de 3 barras en este caso, para que podamos obtener los resultados de las fuerzas internas de esas barras, o las fuerzas que están manteniendo en equilibrio la armadura. Entonces, vamos a ver si puedo hacer esto con esta armadura, ¿no? Si yo decidiera cortar por este lado, cortaría 1, 2, 3, 4, 5 barras. Entonces no me serviría de nada. Si yo decidiera cortar por este lado, cortaría 1, 2, 3, 4 barras o varillas. Entonces no me serviría para este método. Pero si yo decido cortar aquí 1, 2, 3 barras, me sirve para el método y además voy a poder hallar la fuerza AE, que como veíamos anteriormente, yo la puedo luego relacionar con la fuerza CG. Entonces vamos a hacer eso, vamos a resolver esta armadura por el método de secciones, cortando por esta sección de aquí. Entonces, aquí tenemos nuestra armadura ya cortada en estos puntos que yo les decía y nos va a servir para poder hallar estas fuerzas que salen de las varillas AB, AE y DE. Pero, como ya vimos anteriormente, solo necesitamos la AE, no es necesario hallar la fuerza AB ni la fuerza DE para determinar la fuerza CG. Entonces, también yo me doy cuenta, estas dos fuerzas están en horizontal, entonces si yo hiciera una sumatoria de fuerzas en Y, excluiría estas dos y podría hallar la fuerza AE. Entonces hagamos eso, una sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, tendría por un lado los 5000 newtons que están en sentido que asumimos como negativo, y por otro lado tendríamos la fuerza AE se dividiría en una componente vertical y una componente horizontal.
La componente horizontal, sin embargo, no forma parte de la sumatoria porque estamos en fuerzas en Y, entonces la componente vertical es la que necesitamos. La componente vertical de la fuerza AE sería la fuerza AE por el seno de este ángulo, porque sería el cateto opuesto. Pero este ángulo yo no lo conozco aún, pero puedo conocerlo porque, como saben, tenemos aquí las dimensiones. Tenemos que esto vale 5 metros y esto vale 3 metros, por tanto con trigonometría podemos hallar este ángulo de aquí. Entonces, como este es un cateto opuesto y este es un cateto adyacente, sabemos que la tangente de este ángulo va a ser igual a 5 sobre 3 y por tanto con la función arcotangente, sacando la inversa de 5 sobre 3, puedo hallar el ángulo. En este caso yo lo hice aquí y me sale 59.04 grados. También hallé este ángulo para la varilla CG porque es bastante sencillo, ¿no? Tenemos que ambos catetos valen 5 y ustedes saben que cuando ambos catetos son iguales el ángulo es de 45 grados, entonces simplemente lo anoté ahí. Ok, entonces sigamos. La fuerza AE por el seno de ese ángulo θ y lo tenemos aquí. Simplemente despejo la fuerza AE, sería 5000 newtons sobre seno de 59.04 y me daría 5830.72 newtons. Entonces ya tenemos la fuerza AE, podemos volver a nuestro diagrama de cuerpo libre de la barra EFG, hacer una sumatoria de momentos en F, como les decía, y hallar la fuerza en CG. Entonces, aquí yo volví a copiar el diagrama de cuerpo libre y también abajo anoté ya el diagrama de cuerpo libre eliminando todas las fuerzas que no necesitaba o que eliminaba al tomar momentos en el punto F, que eran la fuerza BF, la fuerza CF y la fuerza DE. Entonces simplemente me quedan la AE y la CG y hagamos sumatoria de momentos en el punto F. También anoté, como saben, que ambas fuerzas al estar inclinadas o en diagonal se descomponen en la componente vertical y la componente horizontal. Entonces, la sumatoria de momentos en el punto F sería, estamos en este punto F, por tanto las únicas fuerzas que me generan momentos son las componentes verticales de la fuerza AE y la componente vertical de la fuerza CG, porque las componentes horizontales están sobre su línea de acción, pasa por el punto F, por tanto no generan momento. Entonces, la fuerza AE en vertical está a una distancia de 4 metros y me genera un momento horario, por lo tanto es negativa. Eso anoto. Fuerza AEY por 4 metros y negativo. Por otro lado, la fuerza CG en Y está a una distancia de 5 metros y me genera, al rotar con el punto F como origen, me genera una rotación antihoraria, por lo cual es positiva en nuestra sumatoria de momentos, e igual a 0. Ahora esta ecuación me relaciona la fuerza AE con la fuerza CG, pero recordemos que como son las componentes verticales, la fuerza AE en Y es igual a la fuerza AE por el seno de θ, como habíamos visto anteriormente, y la fuerza CG es igual a la fuerza CG en Y es igual a la fuerza CG por el seno de este ángulo de aquí, porque si se dan cuenta es el cateto opuesto. Entonces, anotamos eso, por el seno de beta y por su distancia, que es 5 metros, ¿no? Que ya la tenía anotada aquí. Entonces, ya anotando todos nuestros datos, yo directamente multipliqué la fuerza AE, que la habíamos hallado aquí, por el seno de θ, que me dio 5000 newtons, por 4. La fuerza CG es nuestra incógnita, y todo lo demás lo dejé para poder despejar. Entonces, despejando nos sale que la fuerza CG es igual a 5000 newtons por 4 metros sobre 5 metros por seno de 45 grados, que es el seno de beta. Y ya haciendo estas operaciones me sale que la fuerza CG es igual a 5656,85 newtons.
Ahora que conozco la fuerza CG, tengo que determinar si mi eslabón o mi varilla, perdón, está trabajando en tensión o compresión y luego calcular el esfuerzo normal. No tengo la carga interna, que es este valor, y tengo también el área, bueno, el diámetro que me va a permitir determinar el área. Entonces, como vemos, ya que nos salió la fuerza positiva, significa que este es el sentido correcto de la fuerza CG. Y volvamos aquí. Si la fuerza CG sobre esta barra actúa en este sentido, significa, y eso ya lo vimos en anteriores ejercicios, que sobre la varilla va a actuar en el sentido contrario, para que haya un equilibrio de fuerzas en G, en el punto G. Entonces eso significa que la barra va a estar en tracción, porque va a haber una fuerza que actúe, la fuerza CG va a actuar saliendo del punto G y saliendo del punto C. Entonces, una vez que ya determinamos eso, vamos a hallar nuestro esfuerzo normal. Entonces tenemos que nuestro esfuerzo en el eslabón CG es positivo porque es tracción y va a ser igual a la fuerza o la carga interna de CG sobre el área de CG, pero el área es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado, y la fuerza es la que ya hallamos con anterioridad. Entonces, resolviendo esto, nos queda que el esfuerzo normal en la varilla CG es igual a 180.06 kilopascales.